Pues sí, está haciendo calorcito, ¿verdad? Está muy, muy sabrosito el calor y bueno, ya vendrán tiempos de frío. Hermanos, miren, les voy a decir algo. Am, quisimos, hermano Leo y yo y mis hermanos que nos aconsejan también, hacer un espacio, un paréntesis en estas semanas de este mes para hablar acerca de el mes de la Biblia. Vamos a dejar pausado un poquito el estudio, la predicación del libro de Primera a los Corintios y lo retomaremos después, un poco después. Por lo pronto estaremos nosotros hablando de un tema que tiene que ver con las emociones y la Biblia tiene mucho que hablar acerca de esto. Ustedes lo verán enseguida. De tal manera de que hay algunas emociones pues que nos agradan, ¿no? La alegría, el gozo, la convivencia, estar juntos, unidos unos con otros, en unidad. Todo eso es muy hermoso y qué bueno que se repita día tras día. Pero hay también situaciones, hay días, semanas, horas en las que no es lo mismo. Y la iglesia también, como la sociedad, pasa por momentos complicados en cuanto a las emociones, de tal manera que en algunos de nosotros hemos sentido soledad, frustración, tristeza, miedo y también hemos sentido ansiedad, depresión e ira. Y estos tres últimos, la ansiedad, la depresión y la ira, son los temas que vamos a abordar en estas 3 semanas. Y vamos a buscar, mis hermanos, justificarlos a través de la Biblia, porque la Biblia tiene mucho que ver con ello. El hecho de que nosotros hablemos y celebremos el mes de la Biblia es importante. Nosotros somos iglesias bíblicas, por cierto. Así que esto irá de menos a más. Esperemos el próximo año hacerlo todavía más amplio, una celebración más grande y más extensa y más intensa también, mis hermanos, para que, si Dios lo permite, el siguiente año estemos todos en ese mismo sentido, en esa misma unidad, celebrando el mes de la Biblia y fortaleciéndonos a través de ella. Entonces, mis hermanos, vamos a iniciar. Fíjense que leyendo las noticias en días pasados, el día 10 de agosto, aparece una de estas en la que la titular del Ejecutivo Nacional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se ve impactada. Ella lo dice, me impactó una encuesta que se hizo en el año anterior, en el año 2025, y en el cual se nota que hay un porcentaje muy grande, muy significativo, de jóvenes estudiantes de escuelas superiores y docentes de las mismas que recurren a la inteligencia artificial como apoyo emocional. Estas personas también recurren ya no tanto a consejeros o a profesionales, sino que acuden a la inteligencia artificial para esto. Como les digo, esta encuesta fue hecha en el 2025, pero fue hasta el 2026 cuando fue dada a conocer, y vaya que es importante e impactante. Fíjense que la encuesta preguntó a 1.1 millones de estudiantes de escuela superior, 1.100.000 de ellos, y a 330,000 docentes acerca de la misma. ¿Qué hacían ellos si les servía la inteligencia artificial para cuestiones anímicas? Y de ellos, fíjense que 91,935, casi 100,000 estudiantes y 5,918 docentes dijeron haber usado la inteligencia artificial como apoyo emocional. ¿Qué hacían ellos? Bueno, ellos a esta inteligencia le preguntaban sobre la ansiedad, le preguntaban sobre el estrés, le preguntaban sobre la depresión, le preguntaban sobre la tristeza, se desahogaban con ella, querían sentirse escuchados y motivados también. Vaya, una máquina motivando a una persona. Pues sí. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, pues porque ellos valoran la disponibilidad permanente del aparato, ¿sí? De la máquina.
Lo valoran y dicen, pues ella va a estar en cualquier momento del día, en la mañana, en la noche, en la madrugada, en cualquier momento la voy a encontrar y podré consultarla. ¿Qué más? Pues el anonimato y además el no sentirse juzgados. Así que no tengo que ir a una profesional, ni sentarme en un sillón, acostarme allí en un diván y estar platicando con alguien que me va a estar escuchando y me va a dar algún consejo para el problema que le estoy exponiendo. El problema también surgió cuando a través del tiempo ellos vieron que, pues que no eran del todo, la máquina no era del todo digno de confianza y que no siempre las respuestas eran correctas o estaban descontextualizadas. Entonces, pues esto que sucedió se dio a conocer a nivel nacional y vimos que ciertamente es de un uso muy masivo esta inteligencia artificial. Y que muchas personas, no solamente en este ramo, en este tema, sino también en cuestión de situaciones somáticas del cuerpo, también las personas consultan a la inteligencia y le dicen, oye, estoy tosiendo y tengo tanta temperatura y esto y lo otro, ¿qué me aconsejas? Ah, no, pues tómate este tecito, cómprate este otro en la farmacia, haz esto, haz lo otro, ¿sí? Y los médicos ya fueron impactados también porque, pues, bueno, ¿con quién estás yendo? Pues es que le pregunté a mi computadora, a mi celular, y me dijo que hiciera eso. ¿Usted cómo ve? Pues bueno, mira, te puedo decir algo, pero alguien que conoce las causas y los efectos completamente de una manera integral, somos los médicos. Así que, pues, solamente por un uso general y superficial, tal vez sí, pero no es muy conveniente que sea usado, hermanos. Entonces, esto nos sirve porque son temas de ira, son temas de emoción, quiero decir, pero la ira es lo que vamos a abordar el día de hoy, hermanos. Y el tema del día de hoy es precisamente la ira santa y la ira pecaminosa. Hermanos, el hombre, usted y yo, somos emocionales. Usted y yo manifestamos la alegría como manifestamos también la desconfianza. De pronto nos sentimos solos, de pronto estamos aterrados por el miedo, apanicados, como dicen algunas personas. ¿Y todo por qué es eso? Ya, esas también hasta nos enojamos. ¿Y por qué es eso? Pues porque nosotros tenemos algo que Dios nos dio. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios es un Dios emocional, ¿sí? Sí. Él se alegra, Él se entristece, Él se enoja, por supuesto que sí. Y esto lo vemos claramente, mis hermanos. Fíjense, en Génesis 1:31 nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo que hizo Dios de una manera perfecta, Él mismo lo califica que es muy bueno. ¿Cómo califica usted algo que hace y que suple cada necesidad y usted ve que esto que hizo le es muy agradable a los ojos? ¿Cómo lo ve usted? Pues evidentemente le hace una sonrisa. Esto está muy bien, está excelente. Y una sonrisa se nos dibuja en el rostro y tal vez una carcajada. Me encanta, me gusta eso. Si lo hicimos nosotros, si lo hizo alguien más. Me fascina. Pues Dios estaba muy contento con lo que hizo, porque era perfecto en la tierra y en el cielo. Todo era perfecto. Sí, es verdad. Pero también, mis hermanos, Dios muestra dolor, porque Él es un Dios de emociones. Dice Génesis 6:5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y un poco después dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Pues sí, llegó el pecado, y todo aquello que era perfecto y hermoso en gran manera se cambió. Usted entonces, si se alegra, si se goza en ver la naturaleza y la obra de Dios,
porque todavía es motivo de alegría, de asombro lo que Dios ha hecho. Pero no siempre fue así. Fue mucho mejor lo que Dios hizo. Sin embargo, como estamos viendo, el pecado llegó y todo se corrompió, mis hermanos. Entonces, ciertamente Dios se molestó, sí. Dios le dolió, claro también. Pero Él no destruyó lo que había hecho. Llegó el diluvio y quedaron 8 personas. Y de esas 8 personas está el resto actualmente de la sociedad. Dios multiplicó a la sociedad global. Es decir, el enojo de Dios no llegó hasta el extremo de destruir a la raza humana. ¿Lo pudo haber hecho? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El pecado era enorme, pero Dios, aún enojado con su ira santa, quiso preservar y dejar que la raza humana se multiplicara y cumplir lo que Él había prometido, que llegaría un Salvador. Mis hermanos, en Éxodo 4:14 también nos dice que nuestro Señor Dios también se enojó. Fíjense que 4:14, ahí nos dice que el Señor, bueno, había hablado con Moisés varias veces, ¿no? Y Moisés pues lo escuchaba, pero estaba temeroso. Yo creo que le temblaban los pies a Moisés. Es que tú vas a ir a Egipto y tú vas a rescatar, tú vas a quitar de la esclavitud a mi pueblo de Egipto. Lo vas a hacer. Y Moisés le ponía un pero y otro pero y uno más. Y mira, avienta esa vara, y vio cómo la vara se convertía en una serpiente y la volvía a tomar de la cola y otra vez la vara allí. Mete tu mano en el costado y la mano salía blanca, como dice, como la nieve, y la mano completamente descarnada por la enfermedad, y la volvía a meter y salía ya sana como la de un niño. Y sin embargo, Moisés incrédulo. Así que llega el momento en que el Señor se molesta con él y el Señor se enoja con este varón. Dice Éxodo 4:14, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Pues ya con razón, es una y otra y otra. A veces también nosotros nos enojamos con nuestras familias, ¿verdad? Con nuestros hijos, porque les decimos una y otra vez y ellos no entienden y no entienden. Bueno, es decir, es correcto, es lícito enojarse, pero cuidado con lo que viene después del enojo. La ira de Dios es santa, justa. Sí, la ira del hombre generalmente no lo es. Recuerden, mis hermanos, que somos personas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Aunque, ciertamente, esta imagen y semejanza está en algo desdibujada, en algo o en mucho desdibujada. Dios Hijo, Jesucristo, también es emocional. En el Lucas 7 encontramos que Jesús y sus discípulos y una gran multitud iba entrando a una ciudad llamada Naín, y ya saliendo de la ciudad iban cortejo fúnebre. ¿Por qué? Porque llevaban a un joven muerto. Y detrás del joven muerto iba una viuda. Y de esa viuda tuvo solamente un hijo, que es el que iba muerto. Así que la señora estaba condenada a una situación muy complicada, porque era viuda, no tenía sostén, ni siquiera el de su hijo, porque ya estaba muerto. Así que Dios, Hijo, Jesucristo, los ve y se acerca al cortejo y toca el féretro, cualquiera que éste haya sido. Evidentemente los féretros no eran igual que los de ahora, ¿verdad? Pero lo toca y habla, Cristo habla al que está muerto, al cadáver. Y el cadáver vive, retoma la vida, surge la vida en el hombre. Y este hombre habla, se levanta y habla, quizá para
el asombro de todos los que estaban allí presentes. Este hijo es tomado por Jesucristo y le dice, aquí está. Imaginemos la pléyade de emociones. Unos tristes, otros asombrados, la viuda alegre, el muchacho contento de volver a la vida y ver a su mamá una vez más. Muchas emociones en esa ocasión. Pero también, mis hermanos, el Señor se enoja en otras circunstancias. El Señor habla con Pedro y con sus discípulos y les dice que es necesario que Él sea golpeado. El Señor habla con ellos y dice que va a sufrir. Y cuando le dice eso, y que va a morir, Pedro lo toma aparte y le reconviene. Y la respuesta de Jesús es, gracias por hacerte de mi lado. Mira, fíjate que gracias por tu comprensión. No, es muy diferente. En Mateo 16:23 le dice Jesús a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué pasó? Pues se supone que yo estaba del lado de él. Pues no estabas del lado de él. Estaba haciendo tropiezo delante de la presencia de Jesucristo. Este y otros ejemplos como la limpieza del templo nos dicen cómo era Jesús emocionalmente, ¿verdad? Se molestaba así, pero se molestaba justamente. ¿Por qué? Porque su justicia era correcta delante de Dios, aborreciendo lo que Dios aborrece. Hermano, ¿usted aborrece lo que Dios aborrece? Así debe ser, ¿verdad? De hecho, en la Biblia encontramos 3 palabras para hablar de la ira o del enojo, y estas son las siguientes. La palabra son términos en griego. La primera palabra es orge, O-R-G-E. Y esta palabra describe el enojo de Jesús, precisamente cuando arrojó a los cambistas del templo, a los que vendían y compraban, ¿verdad? Y en el templo, pero cuyas ganancias eran para ellos, no era para el templo, era para ellos precisamente. Era una corrupción tremenda ahí en el templo. Por eso se molesta al Señor Jesucristo. Así que Jesucristo se enoja y dice en Marcos 3:5, dice que estando, además también, en Marcos 3:5, dice que estando él en la sinagoga, un hombre con una mano seca estaba presente en la sinagoga, como ya lo dije anteriormente, y el Señor Jesucristo empezó a hacer algunas preguntas. ¿Es lícito sanar en día sábado? ¿Es bueno hacerlo? Y estaba esperando que sus detractores le dieran la respuesta, pero ellos no contestaron ni una sola palabra. Así que viéndolos a ellos, Jesús se enojó y se entristeció por la dureza de corazón de los fariseos. ¿Esta fue una indignación correcta? Sí, por el mal proceder de ellos. Ellos preferían, decían, guardar el sábado, pero que esa persona que estaba enferma se quedara así. Y Jesús no es así. Él tiene misericordia. Él tiene una gran misericordia de este hombre que está enfermo y también de ellos, dándoles oportunidad de que ellos se arrepintieran. Y por cierto, muchos de ellos se arrepintieron, otros tantos no, pero algunos de ellos sí lo hicieron. Orge es esta palabra. Pero también encontramos otra que se llama parogismis. Es la palabra que encontramos en Efesios 4:26, donde vemos airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta palabra refiere a una irritación amarga, exasperada, extendida, ¿verdad? Que Satanás utiliza para molestar nuestras vidas. Parogismis. Y la última es la palabra thumos, T-H-U-M-O-S, encontrada allí en Efesios 4:31, donde dice
quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjense cómo está todavía más fuerte. Tumos. Se refiere a una agitación, explosión intensa y hostil que debe ser expulsada. Si usted o yo manifestamos esas situaciones, pues debemos de dejar eso aparte, ya sea el orge, paroxismis o el tumas, porque, como les dije anteriormente, generalmente derivan en pecados, ¿verdad? Emociones pecaminosas. Y bueno, no es que airarse sea malo, mis hermanos, porque dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Es importante y muy necesario inquirir en la motivación y en la dirección que tenemos o que manifestamos con el enojo, con la ira. Es muy importante que pensemos, ¿a dónde me lleva esto? ¿Le voy a dar rienda suelta? ¿Me lo voy a poner un alto? Espérate, David. ¿A dónde vas? ¿Vas a humillar? ¿Vas a pisotear? ¿Qué vas a hacer cuando te manifiestes de esa manera? ¿Quieres hacer daño a la persona? Cuidado, ¿hasta dónde vas a llegar con tu enojo, con tu ira? Mucho cuidado con eso, hermanos. Y les digo, mis hermanos, no es que sea necesariamente malo enojarse, porque la ira en ciertas circunstancias es justa. Es justa, porque también si usted se enoja por lo que es injusto, es correcto. ¿Usted considera que el aborto es correcto? ¿Es bueno delante de los ojos de Dios? ¿El asesinar a alguien que ni siquiera se da cuenta? O que conscientemente pues no se da cuenta, pero que está vivo, tiene un corazón que late. Es una persona que en un momento determinado crecerá como usted o como yo. ¿Usted está de acuerdo con el racismo? ¿Usted está de acuerdo con la actividad homosexual? ¿Usted está de acuerdo? ¿O usted estaría de acuerdo con hipotéticamente una persona, una niña de 10 años o menos, que fuera secuestrada, abusada sexualmente y aún más todavía, si quieres agregarle más, fuera muerta? ¿Eso le dejaría a usted así, sin ningún problema, imperturbable? No, no debe ser así. No debe ser así, porque esto es digno de ira, de enojo. Si no lo hay, si no hubiera enojo de por medio, estamos hablando de un corazón que está entenebrecido, que no está sensible. Es lícito, mis hermanos, molestarse, porque Dios se molesta también con ello. Necesitamos un corazón que no esté cauterizado. Dice Romanos 1:18 en adelante, voy a tomar solamente algunos pasajes. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿La ira de quién? La ira de Dios se revela contra toda injusticia y toda impiedad. Y sigue diciendo, de los hombres. Después en el 21 vemos, pues habiendo conocido a Dios, los hombres, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Después en el 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y finalmente el 29 dice, entre otras cosas, ellos, los hombres, están atestados de injusticia, fornicación, entre otras cosas, maldad, también de homicidios, contiendas y engaños. ¿Estaría Dios de acuerdo entonces con esa situación hipotética, que no es tan hipotética,
No es tan hipotética el hecho de que niños sean abusados hasta la muerte. No lo es. Es una realidad en todo el mundo, mis hermanos. Pero aquí dice muy claro, porque la ira de Dios, porque el enojo hasta el extremo de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí está revelada. Dios no está de acuerdo y usted tampoco debe estar de acuerdo con la impiedad como lo maneja nuestro Señor. Es lícito enojarse, sí, por las injusticias entonces, pero la respuesta ante esas injusticias es honrar a Dios y no como lo expresa el mundo, ladrón que roba a ladrón, ¿qué más? O en este caso, ¿verdad? Matón que mata a matón. No, no es así, mis hermanos. Así que a la ira hay que atacarla en breve. Dijimos hace un momento, leímos hace un momento, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo termina este pasaje? Que no se ponga, ¿quién? El sol sobre vuestro enojo. Efectivamente. Entonces hay que atajarlo inmediatamente, lo más pronto posible, porque si no se ataja el enojo o la ira, esta va a cambiar de forma y se va a convertir en amargura, tremendo, ¿no? Porque así como el enojo, también la amargura es extremadamente contagioso, muy contagioso. Ahora bien, mis hermanos, usted y yo debemos saber que la ira, y parece algo contradictorio, pero usted y yo debemos saber que la ira tiene que ver y forma parte del Evangelio. La ira forma parte del Evangelio. Fíjense bien, allá en Romanos 5 encontramos lo siguiente. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y sigue diciendo un poco después en el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ay, qué hermoso es eso, ¿verdad? Es muy bueno escuchar y me encanta a mí ese pasaje. Es uno de los que más me agradan, pues. Y sigue diciendo, pero sigue diciendo en el 9, dice, pues mucho más estando justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Dios nos justifica para salvarnos del mismo Dios, de la ira de Dios. El Dios que nos justifica nos salva de su propia ira, poniendo enfrente a alguien, poniendo enfrente a Jesucristo. Gloria a Dios por ese amor tan inefable, por ese amor tan grande. Hermanos, si usted es iglesia de Cristo y recibió a su Salvador, sin duda usted ha sido una persona a la cual Dios ha salvado de su propia ira. Porque Dios muestra su amor sin medida, sin merecimiento y su amor inefable. Pero, ¿cuál es el origen de estas perniciosas emociones? La ira incluida. Hermanos, vivimos en un mundo caído. Lo que sale del hombre contamina al hombre. El pecado se multiplicó desmedidamente a partir del primero de ellos en la tierra. Así que vivimos en un mundo caído. Y Cristo no lo dice, hermanos. La pregunta es, ¿cuál es el origen de estas emociones? Cristo nos responde en Mateo 7. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios, la maledicencia, la soberbia, etcétera.
¿De dónde sale esto? De dentro de nosotros, del corazón. Y Santiago lo confirma allá en Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta Santiago. Y sigue diciendo, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí están las emociones, aquí están las pasiones. ¿Qué hacemos con ellas? De ahí salen. Pero algo tenemos que hacer con ellos. Tenemos las herramientas que Dios nos da para manejarlas. Dios las manejó, aún enojándose, aún entristeciéndose, Dios se manejó correctamente y justamente. Y eso es lo que espera Él de nosotros. Por cierto, en la interpretación correcta del espíritu de la Biblia, del espíritu de la ley, nuestro Señor Jesucristo hace un comparativo entre lo que es asesinar, que era condenado en el Antiguo Testamento, y lo que es atacar con palabras ofensivas a alguien. Y dice allá, es el Sermón del Monte, el capítulo 5 de Mateo. Dice Jesús, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que el que se enoje contra su hermano, el que le diga necio a su hermano, el que le diga fatuo o estúpido, qué fuerte se oye la palabra, ¿verdad? A su hermano, será culpable de juicio, será llevado al concilio y será expuesto al fuego del infierno. Oye, entonces, cuando hablamos, hay que tener mucho cuidado de lo que decimos, porque todo lo escucha nuestro Señor. Y no solamente lo escucha, sino sabe la intención que tenemos al hablar delante de Él y delante de los hombres. Así que, mis hermanos, esto de hablar con las personas y ofenderlas es un desprecio muy grande. Lo que hemos escuchado es que al ofendido se le está diciendo que es una persona vacía, tiene la cabeza vacía, mis hermanos, que es una persona carente de buen juicio, despreciable, que es una persona canalla, que no tiene derecho a vivir. Pregunto, ¿tendrá razón nuestro Señor, nuestro Salvador, con este comparativo? Por supuesto que sí. Cuidemos nuestras palabras. Cuidemos nuestras palabras. Hemos sido hechos para glorificar a Dios y bendecir al hombre. Y bendecir al hombre. Como notamos, mis hermanos, la ira de Dios es santa, justa y misericordiosa. Y dista mucho de la ira del hombre, que por lo general es una ira pecaminosa. Estuve leyendo también algunos libros de consulta para hablarles en este día. Y Gary Collins, en su libro Consejería Cristiana Efectiva, nos informa acerca de los efectos de la ira en nuestro cuerpo y en nuestro psique. Y hablando de los efectos que fomenta la ira en nuestro cuerpo, hermanos, ¿quién no se ha enojado aquí? Yo también me he enojado. Y a veces fuerte y he hecho cosas también que me arrepiento porque gracias a Dios que nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Si de otra manera estaría muy complicado nuestra vida. Pero bueno, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enojamos, cuando nos airamos? Bueno, pues Él nos dice que la presión sanguínea se incrementa. El palpitar de nuestro corazón se incrementa. El nivel de adrenalina
para arriba, mis hermanos. Los músculos se tensan. El estómago, el rostro y a veces hasta las manos las ponemos así cuando nos molestamos, cuando nos enojamos. Todo esto puede desencadenar en un paro cardíaco. Esto y lo demás. Es decir, hermanos, algo tenemos que hacer, hasta por nuestro propio cuerpo. Por esto, porque molestamos al cuerpo cuando nos airamos y le damos rienda suelta al coraje. Hay un problema. Hay un problema fuerte y puede derivar en algo más fuerte todavía cuando le damos rienda suelta a esto y puede haber consecuencias severas, muy severas. También hay daños psicológicos, mis hermanos. Por ejemplo, dice que hay dificultades para tomar decisiones racionales. Usted se acuerda seguramente de este pasaje bíblico en el cual Elías llamó a los sacerdotes de aquel ídolo y estuvieron ellos danzándole y desde la mañana hasta por la tarde pretendiendo que ese iba a ser un holocausto delante de su Dios. Se sajaban la piel, la sangre corría por sus cuerpos, jamás pasó nada. Porque ese ídolo no tenía vida, no existía, no era nadie, no es nada. Pero en cuanto oró Elías, llegó el fuego, dice, y quemó el holocausto, las reses estaban allí, se llevó, consumió las piedras, el agua que le pusieron, todo aquello. Así que atajaron rápidamente los sacerdotes y los degollaron. Pero ¿qué hizo la esposa del rey? Estaba molesta, enojada, quería darle muerte. Ahí estamos la emoción, ¿verdad? Quería darle muerte a Elías. Así que así me hagan los dioses y aún me añadan, si no, para esta tarde estás muerto, Elías. Y Elías tuvo miedo. Le tuvo miedo a esta señora más que a todos los 400 que habían degollado. Y se fue. Y ahí por la tarde se encontró, por la tarde se encontró con, que estaba ya lejos de aquel lugar. ¿Sí? Se encontraba lejos de aquel lugar y entonces él llegó hasta un lugar donde se encontraba un enebro y dice la palabra que él se puso bajo el enebro, pero antes de estar allí, él decía pues que se quería morir, vaya, ¿sí? Él decía que era mejor la muerte porque él no era mejor que sus padres, porque él no podía hacer cosas buenas aparentemente, no era suficiente lo que hizo en ese día. Ahora se encontraba con hambre y con sed. ¿Qué hago ahora? Estaba muy apesadumbrado por su situación. Y bueno, eso es lo que sucedió con esta persona. ¿Qué estábamos diciendo? Bueno, pues que hay dificultades para tomar decisiones racionales, ¿verdad? También, hermanos, él dice que la ira provoca más ira. Y todo esto porque la ira no permite basarnos en hechos reales. Todo lo agrandamos o lo disminuimos a través de la ira. Y es cierto eso. O sea, medio nos conocemos y sabemos que nuestro actuar es de esa manera, mis hermanos. Así que esto puede derivar en situaciones más complicadas, porque ciertamente, como dijimos hace un momento, el que la ira persista puede derivar en amargura, pero también puede derivar en desaliento en quienes nos escuchan. Porque, hermanos, como dice Colosenses 3:21, padres, no provoquen la ira a sus hijos para que no se desalienten. Padres, no provoquen la ira a sus hijos para que no se desalienten. Hay maneras entonces de abordar las inconsistencias, las incoherencias
El mal proceder de nuestros hijos, sí, sí los hay. Pero tenemos que cuidar también nuestro proceder para que ellos, nuestros hijos, no se desanimen, hermanos, para que ellos no se desalienten. Y además, la ira crea barreras entre las personas. Una persona iracunda y agresiva es una persona que se aleja de los demás. Oye, una persona que constantemente está derivando en ira, pues ¿quién quiere estar, verdad? O sea, como que no hay muchas ganas de estar cerca de ellos. El que está reclamando continuamente, te está regañando continuamente, como que no dan muchas ganas de estar cerca de esas personas. Así que esas personas se van separando ellos mismos, se van autosegregando. De hecho, se ha sugerido que las personas más solitarias son las personas más iracundas, por cierto. Y otro libro que consulté es el de Superando la ira de Brad Hambrick, y este retoma a un escritor llamado Frederick Buechner, y dice él, refiriéndose a este tema de las emociones, en particular de la ira, dice así, Frederick Buechner, fíjese bien, dice, de los 7 pecados capitales, probablemente la ira es la más divertida. Lamer tus heridas, poner tus labios sobre los agravios que te hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, pasar tu lengua por las amargas confrontaciones del futuro, saborear hasta el último bocado del dolor y que estás recibiendo y que estás dando. Es un banquete diseñado para un rey. El mayor inconveniente es que a quien estás comiendo vorazmente es a ti mismo. El esqueleto del banquete eres tú. Es lo que dice este escritor. Y estas personas son fácilmente reconocibles si somos observadores. Nuestro Señor Jesucristo lo dice allá en Mateo capítulo 7. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. La ira pecaminosa, pues, da malos frutos. La ira santa da buenos frutos. Optemos por esta última. Y otro escritor llamado David Paulison, en el libro citado, Superando la ira, dice, el indicador más claro de si la ira es correcta o no en su expresión es si actúas para condenar o para ofrecer ayuda. Un creyente que se enoja con facilidad y reacciona a su reacción pecaminosa, debe prepararse para una jornada, una buena jornada. Hay un buen de trabajo para el creyente, vaya. Pensamos en nosotros en particular, que ya se dio cuenta de que su ira no deja muy buenos resultados. Y este autor nos da algunos consejos como los siguientes. Deseo de vivir para Dios y someterse a su señorío. ¿Sabes que eres iracundo? ¿Sabes que te iras rápido? ¿Que te molestas? ¿Que te enojas? Bueno, algo de lo que puedes hacer es eso. Someterte al señorío de Dios. Deseo de vivir para Él. No a través de remordimientos o de buenas intenciones, sino de un genuino arrepentimiento. También nos dice que algo que podemos hacer más es saber que tu pecado trató de reemplazar a Dios. Hermanos,
Cuando hay situaciones complicadas en nosotros, nosotros queremos arreglar nuestros propios problemas. Y ya y a veces lo queremos arreglar por medio del enojo. Es más, hay gente que dice, y ha notado que cuando se enoja, él tiene el bastón bien agarrado. Es decir, me enojo, aquí yo soy el que mando, porque puedo dominar a todos los demás. Y los demás lo permiten, evidentemente, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué está haciendo esa persona? Está creando dioses, ídolos dentro de sí mismo. Él es su ídolo. Él mismo es su ídolo. Por eso dice aquí este consejo, saber que tu pecado trató de reemplazar a Dios. ¿Dios tiene algo que decir acerca de tu problema pecaminoso, iracundo? Sí, sí lo tiene que decir. Ya hemos leído, por cierto, y hay más todavía. Así que, sí, Dios tiene la palabra, Dios tiene la respuesta. Nosotros no tenemos la respuesta final respecto de cómo habremos de reaccionar ante la ira. ¿Qué más dice? Bueno, dice que es necesario quebrantarnos por la naturaleza de nuestro pecado, que debemos reconocer que somos débiles. ¿O no? Claro que sí, hermanos. Y qué bueno que pudiéramos escuchar de otros, oye hermano, te pasaste, ¿eh? O sea, entendemos que eres humano, que eres creyente y que te puedes enojar, sí, pero te pasaste. Hay que bajarle unas rayitas ahí, por favor, y hacer unos cambios suficientes para que no humilles a otros, para que actúes correctamente a partir de tu enojo. Y también, mis hermanos, expresarlo a Dios. Es decir, pedirle con toda la humildad que Dios nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Es decir, el perdón de aquello que hicimos con base a una ira mal enfocada. Mal enfocada. Hermanos, estaba leyendo también alguna persona que tenía problemas con la ira, vaya, ¿sí? ¿Y cómo la manifestaba él? Bueno, dice, salía de su casa al trabajo, pero de una forma recurrente. Cuando salía de su casa, es como si se les ocurriera a los semáforos ponerse en rojo. Así que ya cuando iba llegando, pum, rojo. Salía del rojo, llegaba otro rojo y más rojos y aquel ya estaba hasta la coronilla de rojos, ¿no? Y llegaba llegaba al trabajo airado y sin ganas de trabajar. ¿Y qué pasa contigo? Pues es que se me hizo tarde porque puros semáforos en rojo. Como eso se repitió varias veces, consultando con su consejero, le dijo, a ver, bueno, tú debes saber que en última instancia, hasta los rojos tienen que ver con la voluntad divina, ¿eh? Hasta eso tiene que ver con el Señor, ¿sí? Así que tú puedes derivar tu enojo en algo que sea más productivo, más útil, que sea más de bendición, vaya, ¿sí? Pues sí, hermano, pero ¿cómo le hago? ¿O qué hago? Bueno, mira, cuando te aparezca el primer semáforo en rojo, tú puedes aprovechar para que en el grupito que estuviste de oración y te diste cuenta que un hermano tiene una necesidad de trabajo, de salud, etcétera, pues ora por esa persona en ese momento. ¿Te sirve? ¿Lo puedes hacer? Sí. Ah, bueno, está muy bien. Entonces empezó a practicar este hermano la recomendación, el consejo, y salía de su trabajo. Cuando aparecían, no siempre aparecían puros rojos, pero cuando aparecían ya los rojos, decía, mi hermano, voy a hablar por mi hermano Rubén, y para que no le contesten feos sus alumnos y tampoco se moleste él y lo sancione y les ponga un 5. Bueno, voy a orar por mi hermano Rubén, y además porque él tiene una gran responsabilidad ahí en la congregación, ¿no? Y empiezo a orar por mi hermano Rubén. Y luego, si llega otro rojo, pues ora por mi hermano Leo, por mi hermano también. Y vemos las necesidades que hay en la congregación. Claro que también nuestra propia familia también sirve, evidentemente. Bueno,
Esto finalmente terminó en lo que les voy a decir. El hermano ya quería rojos. Ya quería más rojos. Yo quiero más rojos porque quiero seguir usando mi tiempo para bendición, para edificación de la iglesia, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Exprésaselo a Dios. ¿Tienes problemas con el enojo? Exprésaselo a Dios. Pídele perdón. Pídele perdón a quien has ofendido. Pídeselo. Es correcto, es bueno. Es muy recomendable y eso une, armoniza la relación con tu familia, con tu vecino, con tu hermano en la fe. Por supuesto que sí. Y también ten fe en la voluntad de Dios, porque hermanos, de pronto, como que decimos, es que esta no me la va a perdonar el Señor. Me enojé tanto, humillé tanto, dije tantas palabras que no debí haber dicho, que tal vez el Señor no me perdone. Hermanos, si el Señor dijo que te va a perdonar, así lo va a hacer. A veces, más bien lo que está de manifiesto es un orgullo propio. No, es que yo sí puedo hacerlo. Es que yo mismo yo puedo hacerlo. Así como lo hacen los de AA. Un día sí y al de otro día también. No voy a beber, no voy a beber, no voy a beber. Yo puedo. Hermano, si razonas así, a tu Dios lo estás dejando de lado y vas a caer otra vez en lo mismo. Así que mis hermanos, es muy importante la confesión. Hay que hacerla, mis hermanos, con una nueva dirección. El arrepentimiento es un cambio de dirección, precisamente. Es lo que significa arrepentirse. Arrepentirse significa que cambies de dirección. Oye, que soy mal hablado. Me arrepiento, voy delante de la presencia de Dios, le pido perdón, le digo que siento muy mal porque de mi boca, en vez de haber salido una bendición, salió un agravio. Señor, perdóname, por favor. Qué mal me veo, pero principalmente delante de ti y delante de los demás también. Perdóname, Señor. Te necesito ese perdón. Necesito de esa sangre de Cristo Jesús que lave mi corazón. La necesito urgentemente. Quita este corazón orgulloso. Permite que yo crea que tú verdaderamente me estás perdonando y me arrepiento. Quiero sustituir mi conducta pecaminosa por una conducta que te agrade, por una conducta que te glorifique, por una conducta que edifique a mis hermanos y te honren. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y esto es parte de lo que estuvimos viendo en semanas anteriores. Porque para llegar a esta comunión tan importante, tan sublime, tan seria, tan especial, como lo que es la comunión con el Señor, debemos buscar la limpieza de nuestros corazones. Y si ya sabemos, y si yo sé que ofendí a mi esposa, que ofendí a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi hijo, no sé, a mi hermano también en la fe, oye, tengo una gran oportunidad de estar en comunión con él. Pedirle perdón. Hermano, me airé contigo, me enojé contigo. Por favor, perdóname. Hermanos, hasta con los niños. Hijo, le falté al Señor por esta forma de dirigirme a ti. Por favor, hijo, perdóname. Esperando que nuestro Dios haga la obra en el corazón de quien hemos ofendido y Él limpie nuestro corazón y nosotros con ese deseo tan importante, tan grande, vayamos a los pies de nuestro Dios y obedezcamos el sacramento
que viene enseguida. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Lo hago para que ustedes descansen de sus asientos, pero también les pido que nos concentremos en nuestro Señor. Oh, bendito Dios, grande eres tú, Padre, y tu palabra es tan importante para nosotros, Señor, y tan práctica, Señor, que impacta toda nuestra vida, incluyendo nuestras emociones. Y el día de hoy, Padre, queremos rogarte, Señor Dios, que nos promuevas, bendito Dios, a tu carácter. Y que, ya que es imposible que no nos molestemos, que no nos airemos, que no nos enojemos, Padre, que sí sea posible que tú dirijas nuestros pensamientos y nuestros corazones, para que lo que hagamos, bendito Dios, a partir de esa emoción, sea algo que edifique y que bendiga a la persona que esté cerca de mí y que honre tu nombre, Padre. Gracias por darnos emociones, Padre bendito, porque así lo eres también tú. Gracias, Padre bendito, por poder sonreír, alegrarnos, Señor Dios. Gracias también por lo demás, que nos ayuda para recurrir a tu santa presencia, Señor Dios, rogando que modifiques nuestra conducta pecaminosa. Oh Señor, trabaja, Padre bendito, pule, Señor, nuestro ser, modifica todo aquello que te ofende, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, porque esto lo estamos rogando en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.